bienvenidos a este espacio que es Café con Sabor a Biblia. Lo recibimos para poder tocar uno de los temas fundamentales de la Sagrada Escritura y que pocas veces nos detenemos a saber cuál es el origen de esta ciudad que nosotros denominamos como Jerusalén. Los cristianos siempre decimos Tierra Santa, y la Tierra Santa hace referencia a muchos lugares de la vida pública de Jesús, desde Belén, Nazaret, Tiberíades y Jerusalén. Los musulmanes ahí tienen la mezquita, una de las más reconocidas en el mundo, en el puro centro de Jerusalén. Y los judíos, es de gran reconocimiento poder decir que es la comunidad más antigua que habita dentro de las murallas de Jerusalén. Te invitamos para que en este espacio podamos conocer a profundidad qué es la ciudad de Jerusalén, por qué es tan importante en la Sagrada Escritura, por qué Jesús, que no era de Jerusalén, oriundo, sin embargo entrega su vida, muere en Jerusalén, resucita en Jerusalén. Y el cristianismo va a tener ahí su centro fundamental de la expresión de la fe. Por ese motivo vamos a ver desde los orígenes por qué en la Sagrada Escritura se cita tantas veces la palabra Jerusalén. Los salmos, los proverbios, las expresiones de la historia sagrada van a hacer referencia siempre a Jerusalén como la ciudad santa. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué se le denomina la ciudad santa? Si sabemos nosotros que Jerusalén ha sido una ciudad que ha tenido siempre guerras y destrucciones. Con un imperio, con otro imperio, y se destruía la ciudad y la volvían a reconstruir. ¿Por qué tiene el título mundial de ser reconocida como la ciudad santa? Y vamos a ver entonces que en la vida moderna encontramos a Jerusalén como la ciudad de la expresión del monoteísmo del mundo. El judaísmo, que cree en un solo Dios, el cristianismo y la religión musulmana. De tal manera que es muy importante para nosotros acercarnos y conocer desde raíz dónde está Jerusalén. Vamos a ubicarnos en el territorio del mundo y nos vamos al Medio Oriente, y en el Medio Oriente ubicamos Israel, el actual Estado de Israel, y ahí encontramos Jerusalén. Vamos a encontrarla como un lugar que está en las montañas, que tiene parte del desierto, que en su gran mayoría es desértica, aunque tenga colinas de olivos y de pinos y de lugares muy, muy hermosos. Vamos a encontrar también lugares muy áridos que también tienen su propia hermosura. ¿Dónde encontramos por primera vez el nombre de Jerusalén en la Biblia? ¿Cuándo se hace referencia a Jerusalén? Yo te invito para que nos vayamos a la historia sagrada, al libro del Génesis, cuando después del relato de la creación, el autor sagrado nos presenta el relato del diluvio. Y con el diluvio vamos a ver un personaje llamado Noé. Pues Noé va a tener varios hijos con los cuales sobrevive los 40 días del diluvio. Y uno de esos hijos es reconocido como Sem. El hijo de Noé se llama Sem. Y entonces vamos a ver que este hijo de Noé, después del diluvio, junto con su familia, se va caminando como peregrino, es un nómada como era la gente de aquel tiempo, que va buscando un asentamiento, y él hace su asentamiento en esas montañas de lo que hoy conocemos como Jerusalén. Sin embargo, como Sem es el patriarca de esa familia que él lleva consigo, a ese lugar donde vivió Sem se le empezó a llamar el lugar de Sem. Y es interesante porque en todo el Medio Oriente a los hijos de Sem se les conoce ahora como los semitas. Ustedes y yo hemos escuchado el pueblo semita y decimos, bueno, ¿qué pueblo es ese? Pues el pueblo semita hace referencia a los hijos de Sem y hace referencia a un pueblo nómada que iba de lugar en lugar, de pueblo en pueblo o de territorio en territorio, buscando dónde poder asentarse. Fíjate qué importante la geografía bíblica. Todo ese lugar es un lugar muy árido. Entonces los pueblos se iban a fundar donde hubiese agua. Entonces el lugar de Sem, el lugar que Sem encontró para establecerse,
era un lugar donde había una profundidad de 7 metros, donde en lo profundo podías encontrar agua. Por eso Jerusalén, la ciudad santa, va a ser muy peleada, porque ese lugar posee agua en lo más profundo. Ya en tiempo de Jesús vamos a ver que existían ahí la piscina de Bethsaida, de Betsabé, como lo podemos llamar, y ahí encontramos agua. Entonces, para poder entender el nombre de Sem, los hijos de Sem se les empezó a llamar semitas. Y entonces, a la gente que vivía en ese lugar donde había agua, a los hijos de Sem, se les empezó a llamar shemitas, los shemitas de Sem. Y entonces ese fue el origen de la palabra Shalem. A los que vivían en ese lugar decían, viven en Shalem. En la Biblia vamos a escuchar muchas veces que dice, en el monte de Shalem. Nosotros decimos, ¿dónde queda ese monte? Pues es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Después viene el origen de Jerusalén, como para poder decir, los que habitan en el lugar de los hijos de Sem. Entonces ya tenemos el origen de la palabra semita y del origen de Jerusalén. Se encuentra entonces una torre que señala los 7 metros de profundidad, donde está este manantial de esta agua fresca que puede emerger y que el pueblo se podía abastecer de esa agua. Recordemos que a lo largo de la Biblia los patriarcas van a tener lugares, vamos a conocerlo en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega a un lugar de Samaria, que es el relato de Jesús con la samaritana, y la samaritana lo confronta cuando Jesús le pide de beber, porque ella le dice, este pozo era el pozo de nuestro padre Jacob. Es decir, los grandes patriarcas tenían lugares fijos donde ellos se iban asentando como pueblo. El mismo Moisés en el desierto, vamos a encontrar ahora el lugar donde tocó la roca cuando el pueblo protestaba, y ese pueblo se asentó ahí. Es muy importante el agua. Por eso Jerusalén va a ser el lugar donde hay un manantial de agua, donde los primeros pobladores fueron construyendo templos a dioses antiguos, dioses cósmicos. Todavía hasta el mundo moderno vamos a encontrar que antiguamente a Abraham y a la descendencia que va a venir después, ese lugar de Salem van a ser lugares habitados por fenicios, por cananeos, por gente de otras tribus que van a tener asentamiento en lo que hoy corresponde a Jerusalén. Por eso es tan peleado ese lugar, donde la gente de muchos años está buscando el punto original del asentamiento. Los samaritanos o los cananeos dicen que era lugar de ellos. Los judíos van a decir que ahí Moisés en el monte Moriah, Abraham en el monte Moriah quiso sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces ellos van a pedir también propiedad de ese lugar. Los cristianos vamos a decir que Jesús ahí murió y ahí resucitó. Y los islámicos están esperando la venida de Mahoma desde el monte Moriah. Entonces, qué interesante descubrir que en esa mezquita de la Roca, los musulmanes todos los viernes son miles y miles de musulmanes que van a hacer la oración en la espera de Mahoma. Entonces, Jerusalén es conocida como una ciudad santa porque las 3 grandes religiones monoteístas van a tener un punto muy arraigado de su fe. ¿Qué más encontramos? Vamos al libro del Génesis. El libro del Génesis ya va a hacer referencia al lugar sagrado. Fíjate que Abraham, antes de que llegara la promesa del hijo que Dios le había dado, que le había dicho que él iba a ser un padre de toda una gran nación, donde su descendencia sería como las estrellas del cielo o como las arenas de las playas marinas, Abraham cree en este Dios y va como nómada a buscar a este Dios, porque le dice Dios, deja tu patria, deja tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso nos lo relata el libro del Génesis. ¿Hasta dónde llegó Abraham? Pues llegó al lugar venía del mundo de los caldeos, llega al monte Hebrón, y se dice también que en Salem él tuvo un encuentro con el sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote de Salem. Entonces podemos decir que Melquisedec
era parte de esa ascendencia que tenían los hijos de Sem, los famosos semitas. Sabemos que Abraham no era un hijo de Sem, él venía de Ur de los caldeos, venía de otra parte del desierto, pero ahí conoció a Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, y Melquisedec adoraba a un Dios que le llamaba El Elión, el Elión. Entonces vamos a ver con el origen hebreo, la palabra El significa Dios. El Elión, como decía Melquisedec, es el Dios Altísimo. El libro del Génesis nos va a decir de Dios como Elohim, como el Dios creador, el Elohim. Y para nosotros va a ser muy interesante y no perdamos de vista el término El. El significa Dios. Y entonces escuchamos a Elohim, a Elión, y los judíos van a decir que hay cantidad de nombres de Dios, pero ningún nombre puede ser pronunciado en su presencia. Interesante descubrir esos orígenes para poder entender el sentido de la palabra de Jerusalén. Es la primera vez que se habla de la montaña de Salem en la Biblia, en el libro del Génesis, la montaña de Salem, lo que actualmente conocemos como Jerusalén. Y entonces posteriormente a Abraham, cuando ya lo nombra Dios y le da un hijo, el hijo se llama Isaac. Y entonces Isaac es invitado por su padre Abraham al monte Moriah. ¿Dónde queda el monte Moriah? Precisamente en Salem. Sube del monte, dice la Sagrada Escritura, que Isaac, el hijo de Abraham, hizo un altar de piedra, cortó leña, la puso sobre el altar y le iban a prender fuego y le dice: Padre, ya está el altar, ya está la leña, pero ¿cuál va a ser la ofrenda? ¿Quién va a ser el del sacrificio? Y Abraham, que había recibido de Dios la señal de ofrecerle a su hijo Isaac, le dice a Abraham: hijo, tú eres la víctima del sacrificio. Y ahí me llama mucho la atención porque el libro del Génesis dice que Abraham puso sobre el altar a su hijo Isaac para ser sacrificado. Esto que a nosotros hoy en día se nos hace una cosa aberrante, resulta que los sacrificios a los dioses en el tiempo aquel era muy común que los padres ofrecieran en sacrificio a sus hijos. Por eso no le extrañó a Isaac que él iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Sin embargo, en el momento del sacrificio, la Sagrada Escritura nos va a decir que el ángel del Señor se presentó a Abraham y le dice: no lo hagas. Mejor vas a sacrificar este macho cabrío. Y a partir de entonces los judíos tomaron la tradición de la circuncisión del hijo y también del sacrificio del macho cabrío. Por ese motivo, este punto es muy importante entenderlo, porque en la Sagrada Escritura vamos a escuchar cómo José y María suben a Jerusalén, precisamente al templo que está construido sobre el monte Moriah, exactamente ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero que Dios no lo permitió. Y nos preguntamos nosotros: ¿y por qué no lo permitió Dios? Porque Isaac no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa que iba a redimir la humanidad iba a ser Jesús. Por eso, cuando María y José suben al templo de Jerusalén y van a presentar la ofrenda normal debería ser el macho cabrío, pero no lo ofrecen, porque entonces el hijo es el que se tiene que ofrecer en sacrificio. Y entonces los estudiosos de la Biblia actualmente hacen una gran disertación para poder decir: ciertamente Jesús es el nuevo Cordero de Dios que se va a ofrecer en sacrificio. ¿Dónde? En el monte de Salem, en el monte Moriah, en el lugar santo. Entonces vamos a ver que este monte Moriah, este lugar de Jerusalén, es el lugar donde Jesús va a ofrecerse como el hijo de la promesa, puesto que Isaac no era el hijo de la promesa. Vamos a entender también que del mismo lugar, Jacob, sabemos nosotros que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob, y que Jacob le compra, o le cambia más bien, la bendición de la primogenitura, porque recordamos que Dios le dice a Abraham que la bendición va a ser sobre el hijo primogénito,
Isaac tiene como hijo primogénito a Esaú. Aunque eran gemelos, el primero que había nacido era Esaú. Sin embargo, una tarde que llegaban cansados del trabajo del campo, había unas lentejas muy sabrosas, dicen lentejas rojas, y Esaú, que tenía mucha hambre, le pide a Jacob de las lentejas. Y Jacob le dice: te doy de las lentejas si tú a cambio me das la bendición de la primogenitura. Dice el autor sagrado que le cambió la bendición de la primogenitura por el plato de las lentejas. Por eso es que Jacob va a ser el que va a recibir la bendición de su padre Isaac. Para entender esto, lo explico, porque entonces Jacob va a tener 12 hijos, los famosos 12 hijos de Jacob. Y Jacob va a luchar en ese mismo monte de Salem, los montes de Salem, va a luchar con Dios. Y en esa lucha con Dios, Dios le cambia el nombre de Jacob por el de Israel. No olvidemos la terminación él significa Dios. Y entonces Israel significa el que lucha con Dios. Por eso el nombre de Jacob lo vamos a ver muy relacionado con Israel, puesto que es la misma persona. Solamente que el nombre de Israel es el que lucha con Dios. Y entonces vamos a ver que el pueblo es el pueblo de Jacob, o es el pueblo de Israel. Entonces la historia de Jerusalén ya no se va armando más desde los hijos de Sem, ahora con Abraham, con Isaac, con Jacob. Estamos hablando de los patriarcas del Antiguo Testamento. Pero no vamos a dar un salto olímpico, vamos a pasar desde que los hijos de Jacob se van a Egipto, en Egipto sobreviven a la hambruna, en Egipto se multiplican la familia de Israel, y después con Moisés salen de la esclavitud, van en busca de la tierra prometida. ¿Qué tierra prometida? Pues precisamente esta, la de Salem. Entonces van buscando la tierra prometida, pasan muchos años, y vamos a encontrarnos en la Sagrada Escritura a un protagonista de esta ciudad que se llama David. El pueblo constituido en jueces le pide a Dios nombrar un rey. Y Dios le dice que no necesitan rey, puesto que Él es el rey de Israel. Pero el pueblo quería un rey, y se nombra a Saúl. Después de las luchas con los filisteos, sabemos el relato de Samuel, que va a casa de Jesé, elige a uno de los hijos de Jesé, y al que es elegido es David. Y David es enviado por Samuel cuando lo unge con el aceite y lo convierte en el ungido. Y este ungido se va a enfrentar a Goliat, lucha con Goliat y gana la lucha, porque sabe David que el que luchó con Goliat no fue solamente él, sino la fuerza de Dios. Así como había luchado Jacob, Israel, con Dios. Todo esto lo explico para poder decir que David, después de la conquista, lo que va buscando es encontrar un lugar para poder tener ahí el arca de la alianza. Ustedes y yo sabemos que Dios hizo una alianza con Moisés y su pueblo. Y esas tablas de la alianza las tenían en una casa de campaña. Es decir, en una tienda que era de tela. Y David decía: ¿cómo es posible que yo, siendo rey, tenga un palacio y el arca de la alianza esté en una casa de campaña? Quiso construirle a Dios un templo y eligió un lugar, y el lugar para construir el templo fue Jerusalén. La historia sagrada nos va a decir que la tienda de campaña fue acompañada por sacerdotes hasta llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén David construyó su ciudad. Por eso Israel es identificado con la estrella de David. Ese es el emblema de la bandera israelita. Y a David se le daba el nombre de Jebús. ¿Por qué? Porque vivía en esos lugares, los de Jebús. Si juntamos Jebús con Salem, va a ser Jerusalén. De manera que está muy unida esta definición de la ciudad de David. Por eso se le conoce como la ciudad de David. Jerusalén la vamos a encontrar en 5 montañas o 5 colinas. Voy a definirlas para irnos ubicando cómo es Jerusalén. Primero encontramos al centro de Jerusalén lo que se conoce como el monte Moria. Y el monte Moria, decíamos, era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac.
Los musulmanes dicen que desde ese monte Moriah va a regresar Mahoma. Los cristianos sabemos que en ese monte Moriah es el lugar donde se encontraba el Arca de la Alianza. El segundo punto es el monte Sión. Muchas veces en la Biblia vamos a escuchar que se dice el monte Sión. El monte Sión es una colina muy alta desde la cual se puede contemplar todo el valle de Salem, el valle de Jerusalén, si queremos verlo así. En tiempos posteriores a David se amuralla la ciudad y ahí queda dentro de la ciudad el monte Sión. Vamos a escucharlo muchas veces, la hija de Sión, para hacer referencia a Israel o a Jerusalén como ciudad, o incluso a la Virgen María, se habla de la hija de Sión. ¿Por qué? Porque es el lugar sagrado, la montaña sagrada. El tercer monte es el monte de la roca, que se va a eternizar en la historia con la fortaleza Antonia que manda hacer Herodes a Marco Antonio, que es el emperador romano. Es el tercer monte. Y el cuarto monte es el monte Calvario, que para nosotros los cristianos va a tener una gran significación. Ahí se encuentra actualmente el Santo Sepulcro, el lugar donde fue crucificado Jesús, y a un lado del Santo Sepulcro se encuentra el lugar de la resurrección, es decir, el monte Calvario y el Santo Sepulcro en el mismo templo. Y vamos a encontrar el otro monte, que es el Monte de los Olivos, que aunque está fuera de las murallas de Jerusalén, pertenecen a esas colinas o esos montes de Salem o de Jerusalén. Entonces, al conquistar David ese lugar y al definir un lugar para la Santa Arca de la Alianza, quiere construir entonces un templo majestuoso. Sin embargo, Dios no le permitió a David construir el templo, porque decía que las manos de David estaban manchadas en sangre, por todas las guerras que David había vivido y por el mismo pecado de David, que conocemos por la Sagrada Escritura. Sin embargo, Salomón, que va a ser el hijo de David, uno de los tantos hijos de David, Salomón hereda el trono. La historia nos dice que Betsabé, madre de Salomón, pidió el trono para Salomón, su hijo. La sabiduría de Salomón es muy conocida en la Biblia. Dicen que Sadoc, el sacerdote, y Natán, el profeta, consagraron como rey a Salomón. Y Salomón entonces va a construir el templo de Jerusalén en el monte Moriah. O sea que el lugar estaba bien definido para que estuviera ahí el Arca de la Alianza. ¿Qué sabemos del templo de Jerusalén? Vamos a irnos rápidamente por la historia para podernos ubicar que ahí se empezó a construir un gran templo. Salomón hizo el templo. Se dice que era un templo muy complejo, de 3 secciones. Se alzaba de 10 a 35 metros en su interior. Había murallas alrededor, pero dentro llegaba hasta 35 metros. Podemos imaginarlo lo grandioso que era el templo. Estaba totalmente amurallado para protegerlo de las tribus que había alrededor y que siempre querían conquistar Jerusalén, no únicamente por ser el lugar sagrado, sino porque ahí había agua. Y si hay agua en el desierto, hay vida. La puerta de ingreso al templo era de 9 metros de altura. Podemos imaginarnos una puerta de 9 metros de altura. Tenía 2 pilares de bronce, recordemos esto, y tenía 10 lámparas de oro. El templo de Jerusalén fue adornado de una manera majestuosa en el templo de Salomón. Salomón tenía gran poder. La reina de Saba viene desde la parte de África a conocer la sabiduría de Salomón. La fama de Salomón fue impresionante hasta nuestras fechas. Se habla de las decisiones salomónicas para poder hablar de la sabiduría que puede tener una persona. Y además tenía una mesa de oro destinada al pan consagrado. Ustedes y yo vamos a recordar a Jesús cuando lo critican los fariseos de que los discípulos van comiendo granos por el camino en sábado, y Jesús va a decir: recuerden que David entró al templo y comió de los panes sagrados. Para podernos ubicar en el templo, en el lugar de la alianza, hay una mesa donde estaban los panes sagrados. Los sacerdotes llevaban la ofrenda, que era el pan sagrado. Por eso es muy importante entender esta relación del pan sagrado de la alianza
con la Eucaristía, donde Jesús se queda como el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué encontramos también? Que en el templo de Jerusalén hay una piscina muy grande para los sacerdotes para su purificación previo a los sacrificios que tenían que hacer. Esta piscina la vamos a conocer después como la piscina de Betesda, una piscina de la misericordia, de la purificación. Todo esto para poder entender que el templo era majestuoso. También ahí en el templo, la muralla, las tres secciones, la sección de los hombres, la sección de las mujeres y la sección de los sacerdotes para el sacrificio, dentro de ese lugar sagrado existe el Sancta Sanctorum, que era el lugar más santo. Y ese lugar más santo contenía en su interior el Arca de la Alianza. Y esta Arca de la Alianza tenía 2 querubines en oro de 5 metros de altura. Todo para poderles dar una imagen de cómo era este lugar santo. Y estaban construidos en madera y recubiertos en pan de oro. De manera que era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué tiene el Arca de la Alianza en su interior? En su interior tienen las tablas de los 10 mandamientos. De manera que para el pueblo de Israel era muy sagrado, puesto que el pueblo está centrado en Dios y en la enseñanza de Dios, que es lo que llaman la Torá, y que se viene a sintetizar, simplificar en los 10 mandamientos. Esta Arca de la Alianza era de 125 centímetros de largo y 75 de ancho y 75 de alto, para que sepamos más o menos las dimensiones de lo que contenía el Arca de la Alianza. Sin embargo, el gran pecado de Salomón fue haberse unido a muchas mujeres judías algunas, más de 1000 mujeres tuvo Salomón, y entonces una de estas mujeres se llamó la reina Atalia, que en el año 841 a.C., esta era hija de Jezabel, mandó matar a sus propios nietos por ser descendientes del rey David, y solo sobrevivió como pequeño bebé el príncipe Joás. Este dato lo tenemos que entender porque después Joás viene a reconquistar Jerusalén. Atalía impuso la adoración a Baal, Baal era uno de los dioses paganos, en el mismo templo de Jerusalén. Vamos a ver muchos de los profetas que reclaman esto, porque ¿por qué motivo los judíos permitían que en el templo sagrado del Arca de la Alianza se hicieran sacrificios a Baal, es decir, a un dios pagano? A escondidas se dice que este pequeño rey, Joás, fue ungido por el sumo sacerdote y gobernó Jerusalén 40 años. Después va a venir otro personaje que se llama Ezequías, quien construyó una amplia muralla de 8 metros de anchura que está en el actual barrio judío. Y entonces vamos a ver que Manasés, como rey, también prohibió los sacrificios de niños. Se hacían sacrificios de niños. En otra ocasión, si Dios nos lo permite, vamos a explicar lo que concebían los judíos como el infierno. Y explico rápidamente. En este tiempo de Josías, uno de los reyes del tiempo después de Salomón, vamos a encontrar a muchos padres de la tribu de Canaán que por fuera del monte Sión sacrificaban a sus hijos incendiándolos y los ofrecían al dios Molech. Por ese motivo, desde el monte Sión veían hacia abajo a lo que llamaban el monte del infierno o el valle del infierno, el Gaana, para poder decir, ahí quemaban a sus hijos. Y desde arriba se veían por las noches cómo sacrificaban hijos incendiándolos, todos para ofrecerlo al dios Molech. Todo esto lo explico para poder entender que Jerusalén, aunque era un centro religioso muy piadoso, se llegó a contaminar con todas las prácticas paganas. De manera que la vida religiosa de un pueblo, si no es cuidada, si no es purificada, si no es redimida, la misma vida religiosa se puede contaminar y se puede convertir en un camino equivocado. Vamos a ver entonces al rey Josías en el año 586, que presenta de nuevo el lugar santo, recupera el lugar santo, mandó destruir las estatuas de esos dioses como Molech, que estaban en adoración en el famoso valle del infierno o en el Gaana. Y entonces con el decreto de rey,
mandó imprimir un decreto donde decía que estaba prohibida la adoración de dioses paganos. Ese decreto se hizo en una tablilla de barro que se metía al horno y quedaba sellada para siempre. A esa tablilla de barro se le empezó a llamar bulé, y el bulé era precisamente un decreto que quedaba marcado para siempre. No era como el papiro que se destruía. Este era una tablilla de arcilla puesta al horno, cocida y que quedaba para siempre. De ahí viene el origen de la palabra bula. Nosotros en la Iglesia Católica usamos mucho la palabra bula, la bula del Papa, es decir, el decreto que no va a cambiar porque ya fue sellado como un decreto para siempre. La bula papal, decimos nosotros en el tiempo actual. La palabra viene del tiempo de Josías. Se dio un decreto donde jamás se debía de permitir la adoración de dioses paganos en el templo de Jerusalén. Vamos a encontrar después que llega el rey Nabucodonosor en el año 697 a.C., conquista todo ese lugar, destruye Jerusalén. Dicen que no dejó piedra sobre piedra. Extrajo todas las riquezas del templo, todas las columnas de bronce, todo lo que encontró de oro. Recuerden que las guerras así eran, y llevaban todo el botín a su reino. Junto con el botín llevaron a los judíos como esclavos. Se habla de que saqueó el templo y deportó 20,000 personas nobles de Israel. Mucha de la gente que quedó en Israel es la gente que no era noble, es la gente que quedó y sobrevivió, y muchos en el pasar del tiempo le llamaban los anahuims, es decir, el resto fiel que quedó en el monte Sión. La gente vivió en la Jerusalén que había quedado devastada y destruida. El pesar más grande era que el templo de Jerusalén había sido destruido, la casa de Dios había sido destruida por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, en el año 539, Ciro, el emperador, tiene un sueño donde le dice Dios, el Dios de Israel, que construya de nuevo Jerusalén y que construya un templo en su nombre. Y por ello nombró a Zorobabel, hijo del último rey judío, como el encargado para construir el nuevo templo de Israel, el templo de Jerusalén. 42,360 judíos regresaron a Israel. Son los datos que se tienen en la historia. 42,000. Muchos judíos no regresaron. Hasta el tiempo actual hay comunidades judías que se encuentran en esa parte de Irak, donde antiguamente era el reino de Nabucodonosor. Y son de las comunidades judías más antiguas de la historia. Vamos a encontrar que otro de los emperadores, Darío, llegó al imperio a dominar 3 continentes. Fue un imperio muy grande del imperio de Darío. En el 515 se habla de la historia de este emperador, de este rey, que le pide a los sacerdotes que construyan el templo de Jerusalén y que ofrezcan sacrificios para expiar los pecados de las 12 tribus de Israel. Ustedes y yo sabemos que el pueblo de Israel, de las 12 tribus, quedó dividido en 2 después del tiempo de Salomón. Entonces esas tribus quedaron divididas. Ahora, con este hombre, se viene a rescatar y a expiar los pecados del pueblo de Israel. Se celebraron las primeras Pascuas judías después del exilio, y los judíos de Jerusalén lloraron porque quedó muy pequeño el templo actual en comparación de lo que había sido el primer templo, que fue el templo de Salomón. Vamos a encontrar entonces que ya hay 2 templos, el de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, y el nuevo templo que se reconstruyó después del exilio a Babilonia. Vamos a encontrar a Nehemías. Ustedes y yo escuchamos en la Biblia de este hombre. Nehemías fue nombrado por Artajerjes I como gobernador de Jerusalén, y amplió y fortaleció las murallas de Jerusalén, de manera que el templo ya estaba amurallado y estaba protegido. Alejandro Magno, en su paso que dio hacia el pueblo persa, pasó por Jerusalén, impuso la filosofía griega y las culturas helénicas.
Esto nos hacemos una idea para poder entender que Antíoco Epifanes en el 167 profanó el templo, prohibió a los judíos celebrar el Shabbat, les prohibió la Torá y les prohibió la circuncisión a los hijos varones. De manera que esto fue una situación catastrófica para Israel. En el templo, después de estas costumbres paganas, había orgías, había ritos paganos, había una manera violenta de poder hacer en el templo lo que en el mundo pagano se acostumbraba. Para el pueblo judío era una gran ofensa, porque el lugar sagrado era Jerusalén y ahora se convertía en un lugar pagano. De manera que estos que protestaban se les llamó Hasidim, lo que conocemos como los justos o los hasídicos. Las corrientes hasidistas en el judaísmo significan los que son justos, los que son fieles. Y quedaron en Israel los Sadoc. Sadoc en Israel significa sacerdote. De ahí viene la palabra saduceos. Sadoc, saduceos son los hijos de los sacerdotes. Cuando vemos a Jesús en el templo, dice, unos saduceos se acercaron para preguntarle. Pues bien, los saduceos son los hijos de los sacerdotes del templo. Recordemos que el templo de Jerusalén tenía más de 1500 sacerdotes en el tiempo de Jesús. Nada más para que sepamos la magnitud de lo que eran los sacrificios que se ofrecían a diario en el templo. Con Herodes, el templo se construyó mucho más grande. Vamos viendo la majestuosidad del templo de Jerusalén en tiempo de Herodes el Grande y de los distintos Herodes que pasaron en la historia. Herodes Antipas, etc. Hizo demoler el segundo templo, el templo chico que habían hecho después del exilio, y construyó una muralla inmensa y un muro inmenso. 1000 sacerdotes fueron los que estuvieron como canteros para poder cortar la piedra y hacer oración mientras construían el templo. Por eso ese muro de los lamentos que tenemos hoy en día en Jerusalén es uno de los muros que construyeron en tiempo de Herodes el Grande los sacerdotes de Jerusalén. Por eso vamos a ver en el tiempo actual a los judíos que van al muro de los lamentos, los cristianos también vamos al muro de los lamentos, porque ahí es el lugar de lo que antiguamente fue el templo. Se dice que ese muro de los lamentos es el más cercano a lo que en su tiempo fue el Sancta Sanctorum. También este Arca de la Alianza se construyó en 2 años en tiempo de Herodes, y la plataforma de todo el templo era de 12.000 metros cuadrados de superficie, lo cual quiere decir que era el doble de lo que eran los imperios, los foros imperiales en la Roma antigua. También vamos a ver que el templo de Jerusalén en tiempo de Herodes estuvo revestido de oro. ¿Cómo termina el templo de Jerusalén? Ya vamos en la última parte de la explicación. Jesús, estando en Jerusalén, dijo: destruyan ese templo, que en 3 días yo lo reconstruyo. Los hombres del templo se molestaron mucho y le dijeron: ¿cómo es posible? Si 40 años nos llevó levantar este templo. Son exactamente los 40 años de Herodes. Nos tocó levantar el templo. ¿Cómo dice él que en 3 días lo va a reconstruir? San Juan hace un paréntesis y dice: se refería al templo de su cuerpo, para hacer referencia a la pasión, muerte y resurrección. Y ahí están los 3 días de la resurrección. Sin embargo, hasta el día de hoy en el Monte de los Olivos hay una capilla donde dice: aquí Jesús vio Jerusalén y lloró, porque decía la profecía de Jesús: y tú, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y entonces Jesús, hablando con los discípulos, les hablaba de cómo el Hijo del Hombre iba a ser tomado preso e iba a ser dado muerto, iba a resucitar. Todo esto los discípulos no lo entendían hasta después de Pentecostés, cuando entendieron cuando Jesús dijo: no quedará de este templo piedra sobre piedra. Bien sabemos nosotros por la historia que el templo de Jerusalén era majestuoso. En el templo de Jerusalén se celebró Pentecostés, en la cincuentena pascual,
de aquel año de la muerte de Jesús, descendió el Espíritu Santo, es cuando nosotros celebramos el nacimiento de la iglesia. Por eso ir al Muro de los Lamentos es ir a acercarnos al lugar de Pentecostés, donde nació y surgió la iglesia cristiana. Sin embargo, la historia nos va a decir que en el año 70, Vespasiano el emperador envió a su hijo Tito a una guerra contra los judíos, y Tito destruyó el templo. Fueron cantidades de personas las que murieron. Se dice, el historiador Tácito dice que 600,000 personas murieron en las guerras de Tito para conquistar Jerusalén. Y dicho tal cual por Jesús, no quedó piedra sobre piedra de aquel templo. Y por muchos siglos el templo quedó destruido. Hasta el día de hoy el templo no ha sido reconstruido. Se han seguido escarbando y han seguido encontrando los niveles distintos del antiguo templo de Jerusalén, pero no se ha podido reconstruir. Menos ahora que el terreno por las guerras cruzadas, cuando los cruzados allá en el año 1000, 1200 tuvieron guerras, musulmanes, judíos y cristianos lucharon por ese mismo lugar como el lugar santo. De manera que, pasados los siglos, muchos de estos lugares sagrados fueron destruidos. A Tito le celebraron su victoria. Parece irónico esto que voy a decir, pero Herodes Agripa II, nieto de Herodes, y su hermana Berenice, que era amante de Tito, celebraron en Cesarea el gran triunfo de Tito sobre Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, que era el lamento de todo el pueblo judío, para los nietos de Herodes había sido una gran victoria. Y ahí fue cuando se destruyó el templo. 2.500 judíos se dice que murieron en Cesarea Marítima, en el circo, después de que fueron deportados de Jerusalén, a la fiesta que asistió el emperador Tito para celebrar el triunfo sobre Jerusalén. De manera que no fue solamente destruir el templo, sino también fue destruir el pueblo. 2.500 judíos murieron en los juegos para la celebración de la victoria del emperador Tito. Ahora Jerusalén es el lugar central de los pueblos que denominamos como monoteístas, que creen en un solo Dios, en el mismo Dios, en el Dios de Israel. El pueblo judío, el pueblo islámico y el pueblo cristiano. Esta es a grandes rasgos la historia de Jerusalén. Podemos seguirle llamando la ciudad santa, claro, porque tiene mucha historia y en ella se ha orado, se ha luchado, se ha dado la vida para que lo sagrado en el mundo no se pierda. Si este lugar fue elegido por Dios, tenemos que recordar a Jesús, que dice, se podrá destruir, pero en 3 días se reconstruye de nuevo. El gran templo es nuestra vida, es nuestra conciencia como lugar sagrado de la presencia de Dios en la vida del hombre. Y no debemos olvidar que los templos son solamente un lugar para celebrar la presencia de Dios. Pero la presencia del Señor se va a encontrar siempre en los templos humanos, que es lugar de su presencia. Es el lugar sagrado, es como el lugar donde podemos decir nosotros el Sancta Sanctorum, el sagrario donde Dios habita en la vida del hombre. De manera que si tenemos la oportunidad de conocer Jerusalén por la Biblia, por la arqueología, por la historia, también vayamos conociendo la historia de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es el templo donde habita el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esperemos que estas reflexiones bíblicas nos enriquezcan nuestra cultura del conocimiento de la Sagrada Escritura y nos ayude a ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en las historias sagradas y en la interpretación de la palabra de Dios. Que tengas una excelente reflexión y vamos a pedir a Dios que nos conceda su bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.